Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes que me están escuchando en Antofagasta, en Temuco, Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, los que nos siguen por pauta.cl. Se escucha el sonido de los pájaros aquí en el sector precordillerano. Acabo de abrir la verja de mi jardín y hoy día vamos a hacer un paseo peripatético por el jardín, como siempre lo hacemos, con un excelente invitado, un amigo, alguien a quien respetamos y admiramos mucho, con quien hemos ya hecho estos paseos antes en el jardín. Me refiero a Leonidas Montes, director del CEP. Pero antes de enlazar con él, quiero agradecer muchos mensajes que me han llegado a partir de las cartas que publico todos los sábados en Pauta, en el diario digital de Pauta. Cartas que son desvaríos, monólogos de un hombre extraviado que se pasea dentro de un jardín, monólogo de un hombre encuarentenado. Lo que yo digo, algunos de los fragmentos cortitos de esa carta que pueden encontrar ahí en pauta.cl, digo, la encuesta CEP acaba de develar y dejar al desnudo, como en el cuento del traje nuevo del emperador de Andersen, el vacío de representación, la inexistencia del vínculo de ustedes, los señores políticos, con el pueblo. Y ese vacío fenomenal lo puede llenar cualquiera que no tenga que ver con ustedes, porque nadie quiere sacarse una foto o una selfie con ustedes. Nadie quiere oír, ni oler, ni sentir de cerca a los señores políticos. ¿Recuerdan esa expresión de Pinochet? Ese vacío lo llenó el 73 un militar con desagradable voz de guaso ladino, al que nadie prestó atención hasta que se lo vio sentado en el sillón presidencial y ya era tarde. Hoy, muchas décadas después, ese vacío lo está llenando Pamela Giles, ocupando los espacios que le ha proveído la farándula. Ha logrado convertirse en la gran vampirizadora de la política, la sirena que acumula con su lenguaje performativo y su conocimiento intuitivo y al callo del manual de Gramsci cadáveres y cadáveres de políticos, ustedes, náufragos extraviados y sin sangre, exangües, verdaderos zombies que solo se hablan a sí mismos. El narcisismo, a veces tan necesario para generar un liderazgo en política, les pasó la cuenta. Señores políticos se ahogaron en su propio espejo. Y al preguntarle al espejo, espejito, espejito, ¿quién es de estos entornos la más popular? El espejo le responde, Pamela Giles. Y ustedes tiemblan al oír ese nombre, como si fuera la bruja del cuento, un cuento contado por un idiota. Ese es un fragmento de mi, mi reacción al leer la encuesta del CEP que llegó a todos nosotros a través de los medios de comunicación y que marcó un hito la semana pasada. Querido Leonidas, qué gusto de tenerte aquí, caminando, aunque sea digitalmente, por este jardín. Gracias, Cristian, por la invitación. Estoy feliz de estar nuevamente en tu jardín, caminando, por cierto, y bueno, será vía Zoom esta vez, pero ya tendremos oportunidad de estar ahí con los pajaritos y la naturaleza que siempre nos acompañan, ¿no? Oye, y felicitaciones por esa carta que leí y con la que coincido plenamente. Yo creo que realmente lo que tenemos acá es un llamado de atención, ¿no es cierto? Así que yo creo que es importante lo que dijiste ahí. Yo más adelante digo en la carta, Pamela Giles nos recibe, la abuela nos recibe con su chal, afectuosamente para cobijarnos, pero adentro de ese chal pueden esconderse oscuros y escondidos venenos. Una suerte de Medea, ¿no es cierto? Y de otros personajes de la mitología que son capaces de... hay varios mitos donde hay mujeres con sus chales que cubren al héroe y lo aniquilan. ¿Es un poco Medea, Pamela Giles, hoy? Bueno, es posible, Cristian, es una buena metáfora, ¿no es cierto? Porque esa maravillosa tragedia de Eurípides de Medea, guardando las proporciones, por cierto, pero no es cierto que ella ayuda a Jasón a encontrar el vellocino de oro, el famoso vellocino de oro, acompaña a los argonautas, salva a Jasón de todos los impases, pero después termina
termina esa famosa, ¿no es cierto? Cuando entrega el vestido, eso te recuerdas tú, cuando le entrega el vestido le regala el vestido maravilloso a la prometida de Jasón, lo tranquiliza a él y el vestido, ¿no es cierto?, llevaba una serie de veneno y mata a la prometida. Y ella después mata a sus hijos. Y tiene esa frase maravillosa, como decía ella, la naturaleza nos ha hecho a las mujeres ineptas para el bien, pero algo así como, pero artesanas hábiles para el mal. Entonces me deja un personaje bien aterrador también al final, y de hecho acuérdate que al final de la tragedia ella arranca en un carro alado, dorado. Sí, ahora y fíjate que hijo. Mata a su hijo, en este caso podría decir que matará a sus nietos, que son los que están recibiendo el 10%. A ver, la pregunta es la siguiente: de alguna manera este 10% ha funcionado como una suerte de anestesia transitoria que calma tal vez el dolor, la incertidumbre que está viviendo mucha gente en la pandemia, o la gente se acostumbró de alguna manera a la política del bono. ¿Cómo interpretas tú? Porque aquí lo que ha pasado es que ha sido imposible de enfrentar a la clase política, enfrentar el discurso de que la gente legítimamente tiene el derecho de retirar ese 10%. La mayoría abrumadora de la gente está por retirar ese 10% y está feliz con hacerlo. Por lo tanto, instalar un discurso alternativo es casi imposible, casi un acto de sacrificio. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Mira, yo creo que hay varios factores, Cristian. Yo creo que todos coinciden en que los retiros nos van a generar una serie de consecuencias nocivas a futuro, en términos de que van a disminuir las jubilaciones, y esto va a generar un tremendo costo a futuro para nuestros hijos probablemente, y sobre todo para los que se van a jubilar más adelante. Eso es indiscutible, yo creo que existe consenso respecto a eso. Pero también hay una serie de otros factores, y realmente yo creo que el primer retiro mostró varias cosas. El primer retiro, ¿no es cierto?, llegó en un momento en que se necesitaba, y lo que estábamos hablando nosotros previamente a que saliéramos al aire es que acerca de las falencias del mercado, las falencias del Estado. Cómo es tan difícil que el Estado llegue a todas las personas, ¿no es cierto?, de manera eficiente. Y yo creo que lo que sí es cierto es que el primer retiro, en eso hay que reconocer que las administradoras de los fondos de pensiones fueron muy, muy eficientes en la repartición de ese primer 10%, y lo hicieron también en el segundo, lo van a hacer en el tercero. Y yo creo que eso también es algo que hay que tener en cuenta, una cuestión más técnica, por así decirlo, pero han sido más diligentes y eficientes en repartir. Yo creo que si uno ve las quejas que existen hoy día, claramente no es fácil para el Estado. Ya sabemos que el Estado, como este gran leviatán, lo sabemos desde hace mucho tiempo, está haciendo agua hace tiempo, y esta es una de las muestras de eso, creo yo. Pero claro, la irresponsabilidad de esto es que nosotros estamos hipotecando el futuro, ¿no es cierto?, de nuestras jubilaciones, y hipotecando también las responsabilidades que van a tener nuestros hijos a futuro. Ahora, esa reforma del Estado, de la que se ha hablado tanto, parece casi un imposible. Es decir, ¿quién tiene el tonelaje político? ¿Quién tiene el respaldo hoy día? ¿Quién, de qué sector va a tomar esa tarea realmente como parte de su estrategia política? Y mientras no se haga esa reforma del Estado, la verdad es que muchas cosas van a quedar en un nivel abstracto, lírico, no van a encarnar en la realidad, y ahí hay un drama, digamos, ¿o no? Ahí hay un drama, y esta es la gran crisis que estamos enfrentando. Yo creo que tú en la carta lo ponías. Una de las cosas más sorprendentes de la encuesta, algo que se repite, es el hecho de que los partidos políticos tienen un 2% de confianza, ¿no es cierto? La gente tiene un 2% confía en los partidos políticos, un 8% en el Congreso y un 9% en el gobierno. Son cifras realmente bajas que se vienen repitiendo hace mucho tiempo, ¿ya? No algo nuevo, pero en la otra punta, y tú lo destacaste esto en tu carta, tenemos con una alta aprobación a quienes, a la PDI,
a las Fuerzas Armadas y a Carabineros. Eso es lo que si tú lo observas como un espectador imparcial, o si esto lo viera un extranjero o un marciano, es realmente sorprendente. ¿Te fijas? Entonces, este llamado al mundo político también es importante y hay una responsabilidad de todos nosotros. A ver, el tema de la reforma del Estado, Cristian, para ponerlo en términos de políticas públicas, es algo que se viene discutiendo desde los 90. ¿Ya? No algo nuevo, hemos hecho ingentes esfuerzos, todos los que nos interesan las políticas públicas, los centros de estudio, las universidades, etcétera, etcétera, pero hoy día parece algo utópico y muy difícil de hacer y tan urgente y necesario modernizar el Estado y acercarlo a la gente, si eso es lo que todos están esperando, que el Estado esté cerca de la gente y pueda cumplir con su rol, ¿no es cierto?, que es precisamente servir y atender a los ciudadanos. Leonía, esta encuesta tenía como objetivo principal, entiendo, algo de lo que se ha hablado poco, de hacer una especie de fotografía, dejar un testimonio de lo que el efecto que estaba teniendo la pandemia del COVID en la gente, su percepción, su autopercepción. Se ha hablado muy poco de eso en general, de lo que he leído yo, y me gustaría partir por eso. Para ti, ¿cuáles son los resultados que te parecen más significativos, que vale la pena mirar y observar del estado de ánimo del país, de la situación de la gente, cómo se percibe a sí misma, cuáles fueron las preguntas más importantes? Coméntanos un poco eso. Mira, eso es bien interesante, Cristian, porque tú sabes que la encuesta siempre lo que aparece son los personajes políticos. Nuestra encuesta tiene una institucionalidad bastante sólida y un comité de opinión que se reúne para analizar las preguntas, tratar de hacerlo lo mejor posible. Y esta vez tuvimos la restricción de que es una encuesta telefónica, es la primera vez que hacemos una encuesta telefónica, y eso restringe enormemente el número de preguntas que podemos hacer. Y estratégicamente nosotros hemos preparado una serie de preguntas, por cierto, estratégicamente decidimos enfocarnos en el COVID porque nos parecía un fenómeno muy interesante para analizar. ¿Te fijas? Podríamos haber visto una serie de cosas, evidentemente, y todo al final, lo fantástico que tiene la encuesta es que la mayoría, ¿no es cierto?, los que salen enojados, ¿ya? Y los que no salen también quedan enojados. Es un fenómeno muy raro. Entonces, eso significa que lo estamos haciendo bien. Cuando todos critican, significa que se está haciendo bien el trabajo. Y eso respecto a los personajes políticos. Pero en el tema del COVID hay varias cosas bien sorprendentes. Una de ellas es el pesimismo. La mayoría de la gente piensa que lo peor está aún por venir en términos de lo que es el COVID. Lo que es una percepción, a mi juicio, errada. Todos sabemos que esto es algo de lo cual vamos a salir. Pero es bien sorprendente, el 51% de las personas cree que lo peor en términos de COVID, en términos de salud, está todavía por venir. Después tratamos de indagar muchísimo en los hogares, en qué es lo que está pasando, ¿no es cierto?, entre las parejas, porque nosotros teníamos la preconcepción, el prejuicio de que esto había generado una serie de conflictos internos, y la verdad es que todas las preguntas que hicimos nos sorprendieron porque la realidad o lo que la gente piensa no es tan atroz en relación a la pareja. Queríamos indagar un poco en el rol de las mujeres y a mí personalmente me sorprendió. Yo hubiera esperado una película mucho más difícil en ese aspecto, y quizás esto tiene que ver también con esta idea que se mantiene hace mucho tiempo de que la gente siente que está muy bien. Cada uno de nosotros los ciudadanos sentimos que estamos bien dentro de todo o no tan mal, pero que el país y todos los demás están pésimos. Y esa percepción de que el país esté mal, que se ha instalado, no sé, que esté un país inviable, se está cayendo a pedazos, ¿qué es el producto de de que la discusión de la élite o la pelea de la élite alejada de la realidad es la que exacerba y genera sensación, los medios, las redes? ¿Por qué se instala esa sensación? Yo tengo esa sensación, Cristian. Mira, si tú ves los resultados de la encuesta, cuando se les pregunta a las personas, y voy a hablar de lo económico por ahora, de la situación económica personal y la del país, un 70% piensa que la situación del país es mala o muy mala. Y respecto a su situación, solo un 36% piensa eso. O sea, hay una diferencia abismal. Y a mí me da la impresión de que esta polarización, por así decirlo, esta guerra de todos contra todos, para ponerlo en términos jovezianos, ¿no es cierto?, se da mucho más a nivel de las élites, ¿ya? De la élite,
que a nivel de las personas, porque si tú ves la encuesta también, y este otro antecedente que se viene repitiendo hace tiempo, y que a mi juicio no se refleja en el mundo político, es el hecho de que si tú tomas las puntas, un 20% más o menos se sitúa en la punta de la derecha, un 20% en la punta de la izquierda, pero la gran mayoría está en el centro, o digamos, no hablemos de centro en términos políticos, hay un equilibrio, para ponerlo en términos aristotélicos, la gente es mucho más razonable y se pone en el centro de ese equilibrio, por así decirlo. No le gustan los extremos, ni de derecha ni de izquierda, o no le gusta la radicalización de ninguna especie. Entonces a mí eso me parece súper interesante y que refleja lo que tú dices, esta desconexión que hace ya mucho tiempo vivimos viviendo entre los representados y los representantes. Ahí hay una suerte de... Uno podría hablar, perdón, Leonidas, de una descomposición de la élite, de una crisis moral de la élite. Hay momentos de la historia de los países que ocurre eso. Aquí ha habido momentos en Chile también, y hay famosos discursos de algunos tribunos que hablaba de una descomposición moral. Hasta Vicente Huidobro hablaba de eso en alguno de sus discursos. A ver, uno podría pensar eso, que la élite está peor que el Chile real, el Chile más profundo, y que ahí viene la crisis finalmente. Mira, es una buena pregunta. Hablar de moral siempre es difícil porque a uno no le gusta ser moralista, ¿no es cierto? Y la moralina hay que tenerle tanto respeto como al fanatismo, pero evidentemente hay un deterioro institucional y político que nos puede llevar a una decadencia, en cierto sentido, una descomposición mucho mayor. Y las señales yo creo que ya son más que evidentes. Cuando hablábamos al comienzo de lo que está, del espejito, como decías tú, de la popularidad de Pamela Giles, yo creo que es un tremendo llamado de alerta republicano. Hoy día vivimos un momento, vamos a hablar de un momento republicano, en el sentido de que, oye, hay que volver a encauzar esto, hay que sostener y levantar el Estado de Derecho en su sentido más profundo, hay que respetar los tres poderes que tenemos, los tres poderes del Estado, ¿no es cierto?, que son el presidencial, legislativo y judicial, y tratar de levantar esto y volver a generar, yo creo que el punto de fondo acá, Cristian, es la confianza, es la desconfianza diseminada, la desconfianza en el otro, la desconfianza en las instituciones, en el mundo político, y yo creo que eso tiene que ver, la desconfianza también con un sentido ético y moral que evidentemente está faltando. Pamela Giles aparece en el centro llevándose un caudal de, no de votos, porque esto no es una elección, pero un caudal de apoyo o de conocimiento positivo, porque seamos rigurosos en eso. Sí. Daniel Mansuy, en una columna también aparecía en el cuerpo de reportaje, donde también hay una entrevista tuya. Daniel Mansuy decía que esto finalmente es el resultado del abandono de la política por los políticos. O sea, cuando los políticos deciden dejar de hacer política, tanto de izquierda como de derecha, y al dejar tú de hacer política dejas un tremendo vacío ahí, como un agujero negro, no sé cómo llamarlo, que se lo succiona todo, y aparece alguien que tiene que llenar ese vacío. Y le toca, por el destino, le toca a Pamela Giles, pero podría haber sido otro. A ver, ¿qué te parece esa idea de que se ha dejado de hacer política, de que la clase política no ha hecho política? Estamos hablando de la derecha, la izquierda, es bien transversal esto. Mira, yo creo que no es que se haya dejado de hacer política, la política es inherente a la naturaleza humana. Lo que pasa es que lo que estamos viviendo es que se está haciendo mala política, en el amplio sentido de la palabra. Lo que vemos hoy día, yo usé esta palabra, el Congreso hoy día parece lo que hay adentro es un desorden, una creatividad, como dijo alguien por ahí en términos de proyectos de ley, una verdadera jaranda, ¿no es cierto? Parece, hoy día si uno lo ve desde afuera, es como si fuéramos testigos de una torre de Babel, lo que está pasando adentro, ¿no es cierto? Y la verdad es que en momentos como este, en momentos de crisis como los que estamos viviendo hoy día, que es una crisis política, social, económica, de salud, lo que la gente espera, ¿no es cierto?, es que se llegue a acuerdos, que se busquen consenso, que no sigamos en esta guerra de todos contra todos, en que se trata, en que uno es enemigo o amigo, en que el amigo que pasa al otro bando pasa a ser enemigo, y este afán esta vorágine de destrucción, yo creo que es muy peligrosa, y esta vorágine se ve
en todos los ámbitos, Cristian. Yo creo que en eso lo que dice el análisis que hace Daniel Mansuy es más bien del espacio político que llena, y efectivamente podemos hablar de espacios políticos, pero más que hablar de espacios, de huecos por llenar, yo creo que hay que hablar de qué es lo que tenemos que hacer a futuro, y evidentemente con el liderazgo que asumió Pamela Giles, como ella fue la del Vellocino de Oro, recordando a Medea, ¿no es cierto?, que promovió estos retiros que realmente llegaron a la gente. Claro, ella ha adquirido una popularidad o un conocimiento, digámoslo así, porque no es una aprobación, sino que un conocimiento muy alto. Y eso es una realidad que yo creo que el mundo político tiene que mirar con mayor profundidad. Pero habría que decir, tal vez, que por primera vez un grupo importante de gente siente que le llegó, no le ayuda, le llegó algo real al bolsillo, y que probablemente están fallando las políticas públicas, están fallando las políticas de apoyo a los sectores necesitados. Se cree en teoría o desde arriba se piensa que sea, claro, porque Chile parece como el país de Latinoamérica que el Estado que mayor cantidad de recursos ha puesto a disposición para ayudar a la gente que está sufriendo por el COVID, pero sin embargo la percepción abajo es otra, entonces es dramático, porque el Estado mete dinero, pero la gente siente que no está llegando. No. A ver, o la gente se está mal acostumbrando y está mintiendo y quiere recibir plata como sea, o algo está fallando. ¿Qué es lo que crees tú que está fallando para que lleguemos a que la Pamela Giles se convierta en la Robin Hood del momento, ¿no? Mira, yo creo que es importante destacar que está llegando lo que es propio también, ¿no? La gente hoy día, a mí siempre me gusta hablar del sentido de propiedad en un sentido más amplio. Lo que le está llegando a la gente son sus pensiones, ¿no es cierto? Yo creo que hay conciencia de que, y esto es bien interesante, porque si tú miras, acá existe el prejuicio, digamos, o la idea errada de que la gente, ¿no es cierto?, sus recursos de pensiones han llegado y estos se han gastado en consumo, etcétera. La realidad no es así. Si tú miras el Banco Central hizo un detallado análisis de qué había pasado con esos retiros, y la verdad es que más de la mitad de las personas lo han ahorrado, ¿ya? Entonces eso también muestra algo importante. Oye, la gente es mucho más razonable de lo que la mayoría de las personas o de los líderes o de la élite cree. La gente también está ahorrando, sabe que estamos viviendo una crisis tremenda, y esto puede obedecer a varios fenómenos, ¿no es cierto? Uno, porque ven porque están pensando en su futuro; otro, porque ven el riesgo de qué es lo que puede pasar con sus pensiones futuras. ¿Se fija? Entonces yo creo que es bien interesante ver qué es lo que está pasando y qué es lo que ha pasado. Es cierto que, como tú dices, el Estado, ya lo hemos hablado, tiene una serie de falencias. El Estado no es un leviatán, no es un órgano coordinado como ese leviatán que tú veías con brazos y que se mueve como un solo cuerpo u organismo, sino que en el Estado hay una serie de órganos que están desmembrados, por así decirlo, donde no hay mucha coordinación, donde, fíjate, Cristian, cómo no va a ser bien increíble esto, que los funcionarios públicos no tienen posibilidad, entran a una repartición y tienen que quedarse ahí. No hay posibilidad de que se transfieran de un lugar a otro. Te fijas, es una carrera administrativa por un estatuto administrativo muy estática, muy en el fondo vertical, que va siempre hacia arriba, pero no horizontal, que no se mueve hacia el lado. Te fijas, yo creo que todo el sistema nuestro de empleo público es muy estático, tiene una lógica del siglo XX, yo te diría ni siquiera del siglo XX, de los años 50, que no ayuda a que el Estado pueda llegar, como tú dices, o pueda cumplir su rol como realmente lo necesita el siglo XXI. Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos. Carlos Peña, en su columna publicada en el Mercurio el domingo, Las dos caras de Maquiavelo, recuerda que la vida política oscila en dos planos. A veces dice, y aquí está citando Maquiavelo, los actores políticos se dejan invadir por la ambición o la rabia, por el anhelo de derrotar al adversario y arrebatarle el poder. Cuando esto ocurre, la vida se vuelve incierta. Las reglas dejan de existir y el conflicto lo invade todo. Pero también habla de que hay, otras veces predomina al contrario la virtud. También está Maquiavelo diciendo eso, cuando se está dispuesto a sacrificar el alma en interés de la patria, y dice que hoy día
está primando la primera dimensión maquiavélica de la política. ¿Qué piensas de esa afirmación? Y no la segunda. Bueno, yo esa columna la encontré conmovedora porque refleja las dos caras de Maquiavelo, ¿no? Es lo que hace, es decir, el fin justifica los medios. O sea, creemos en este Maquiavelo que solo persigue donde los príncipes, porque nosotros estamos llenos de príncipes que persiguen el poder, ¿no es cierto? Donde lo único que importa es la consecución del poder, o ese Maquiavelo republicano, ¿no es cierto? Que se preocupa de qué, de la virtud. El Maquiavelo, a mi juicio, en el Príncipe también hay una lectura republicana que es muy legítima, pero pongámoslo en términos simples, el Maquiavelo de los discursos, ¿no es cierto? El Maquiavelo republicano que es capaz de dar su vida, y no solo su vida, sino que Maquiavelo dice por ahí, su alma por la patria, por la república. ¿Te fijas? Y en ese sentido es el gran dilema, para ponerlo en términos simples, hoy día Chile está viviendo un momento Maquiavel, un momento de Maquiavelo, en el sentido de que si optamos por la virtud, un concepto muy profundo en Maquiavelo, o optamos por el poder como un fin. Yo creo que ese es el gran momento, y en eso yo creo que Carlos tiene un gran punto. Yo todavía creo que en Chile es un país muy republicano y liberal, y que todavía hay gente que responde a la virtud, que es capaz de entregar sus propios intereses. ¿Por qué? Por lo más noble, por lo más alto que es la república. En ese sentido, yo creo que el llamado que hace Carlos Peña usando a Maquiavelo me parece no solo muy atingente y pertinente, sino que también conmovedor para a mí me fascina Maquiavelo también, entonces por eso me gustó tanto. En tus columnas del Mercurio, y me gustan mucho esas columnas por lo que voy a decir ahora, tú siempre de alguna manera vuelves a ciertas fuentes de la reflexión filosófica, las grandes fuentes, Adam Smith, pero otros, Hobbes, etcétera, para tratar de iluminar el momento presente. ¿Qué otro pensador te parece hoy día pertinente, puede iluminar el momento que estamos viviendo? Acabamos de ver Maquiavelo. ¿Qué otro pensador habría que volver a releer o visitar, crees tú? Bueno, yo siempre he sostenido que esta crisis es un momento hobbesiano. Hobbes ha estado muy presente, sin duda. Pero hay otros pensadores que para bien y para mal también están muy presentes. Bueno, uno, yo creo que bueno, tú lo conoces muy bien y tuvimos el privilegio de conocerlo, Peter Sloterdijk. Yo creo que explica muy bien lo que está pasando en términos de lo que es su libro Ira y Tiempo, ¿no es cierto? ¿Qué idea de Sloterdijk rescatarías ahí que pueda iluminar un poquito? Bueno, yo creo que esto ilumina muy bien la situación actual de la izquierda, ¿no? De la izquierda, digamos, razonable, no la izquierda más radical o destructiva, para ponerlo en términos simples. Esta idea de que la izquierda ya no es, pensando lo que estábamos hablando de ese espacio, de ese vacío de poder que hay en el centro, que curiosamente la ciudadanía busca el equilibrio, busca ese centro, quiere llegar a acuerdos, quiere llegar a cosas razonables, pero hay un vacío de la izquierda, y Sloterdijk hablaba de esta idea, ¿no es cierto?, de que la ira, el timos, nos ha acompañado desde, tú te acuerdas, esa frase de Aquiles, sí, famosa, ¿no es cierto?, que nos ha acompañado desde siempre, pero que la ira se ha canalizado, se ha depositado, dice con esas palabras, pero que hoy día la izquierda no tiene esa capacidad de recibir esos depósitos, ¿te fijas? De canalizar esto a través de sueños, esperanza, y eso también genera esta crisis de la ira, por así decirlo. Y otro pensador... Ya habla, perdón, de los bancos de resentimiento, recuerdo. Exacto, del resentimiento, ¿no es cierto? Que es un concepto y un sentimiento tan importante también en la historia de la humanidad, sí, que evidentemente la política, en el buen sentido, tiene que tratar de recoger eso y convertirlo en algo positivo también, o responder a todos esos sentimientos, esas pasiones. En ese sentido es cierto. Otro pensador que yo creo que es importante, pero en otro sentido, es la figura curiosa de Carl Schmitt en Chile. Ese también es un... Sí, tú lo has dicho en varias de tus columnas. Sí. ¿Cómo que Schmitt es rescatado incluso, bueno, por sectores de la izquierda, siendo que bueno, y me imagino que también en sectores de ultraderecha, o sea, como que ahí se topan, ¿eh? La ultraderecha y la ultraizquierda llegan a la misma fuente, por decirlo así, ¿no? Eso es lo curioso. A mí siempre me ha sorprendido ese fenómeno, y cuesta explicarlo, ¿no es cierto? ¿Por qué un pensador que, bueno, fue el que pavimentó el camino al Tercer Reich, por eso se le llama el Kronjurist, ¿no es cierto? Un personaje muy influyente y muy inteligente, por cierto,
que toma a Hobbes y plantea esta idea de que la política se divide entre amigos y enemigos, ¿no es cierto? Que es un juego de que el enemigo es el enemigo público al final, y que es tomado, como tú dices, curiosamente en Chile por sectores de la izquierda y de la derecha, con mucha admiración. A mí siempre me ha sorprendido, quizás porque yo vengo del mundo más anglosajón, y siempre me ha sorprendido hace mucho tiempo por qué Carl Schmitt tiene tanta influencia en las escuelas de derecho en Chile, cuando no es así en el mundo anglosajón. Y curiosamente, Cristian, yo me he enterado ahora último leyendo algunas cosas que tú sabes que Carl Schmitt es el intelectual en boga en el mundo intelectual en China, lo que es una señal más preocupante aún, creo yo. ¡Oh, tremendo! Carl Schmitt en manos de los chinos. Sí. No, mira, el COVID y ahora este otro virus, este otro virus del pensamiento. Estoy conversando con Leonidas Montes, que ha accedido a pasearse conmigo por el jardín en esta tarde. Recordarles que nos acompaña Fundación Irarrázaval, también Parque del Recuerdo, que ustedes pueden ver las entrevistas que le hice a varios poetas ganadores del concurso Poesía en Viaje, organizado por Parque del Recuerdo, en pauta.cl. La última pregunta, Leonidas, aunque la conversación se me hizo corta, estábamos metiendo en un terreno muy entretenido aquí de las ideas, más que quedarnos en la pura espuma del análisis, estábamos entrando en las ideas. Leonidas, tú en una entrevista al Mercurio señalas que tienes confianza, que hay muchos que se quejan que vamos a tener una cantidad de elecciones y que el electorado se va a marear entre tantas elecciones y votos infinitos, etcétera, pero que tal vez ahí eso va a reordenar este desorden que estamos viviendo hoy día. Y a ver, la intuición que te dice por tu conocimiento de la encuesta, ¿tú crees que de verdad ese centro invisibilizado, que parece que no tuviera expresión, no tuviera liderazgo, o estuviera huérfano, ¿no? ¿Ese centro tú crees que se va a expresar en el voto en las elecciones? ¿Va a ser importante o vamos a tener aquí un tsunami con una votación de la izquierda más radical muy fuerte, de los sectores más populistas? ¿Cómo que te separes de tu rol de director de CEP, sino tu intuición? Puede que te equivoques, puede que no te equivoques. A ver. Ya, mi intuición. Tú sabes que una de las cosas que yo le he criticado a Milton Friedman es la capacidad predictiva de la economía, y en política tú sabes que eso es aún más difícil predecir en política, porque está todo muy líquido. Menos en un tiempo líquido, claro, sí. Menos en un tiempo líquido, todo cambia. Pero yo tengo la impresión de que es importante, el voto. En la democracia, ¿qué es lo que más importa? El voto. El voto de la gente es lo que nos permite reposar, ver lo que realmente la gente quiere, y es lo que calma los ánimos, o lo que yo llamo esa libido dominante que está rondando y cantando tan fuerte en todos los políticos, ¿no es cierto? Todos quieren imponer sus posiciones, creer que están en lo correcto, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llegan las votaciones se calman los ánimos, toda esa efervescencia se calma. Ahora, si tú me preguntas a mí, es difícil hacer una apuesta, pero yo creo, y yo sigo con la confianza de que ese centro político que está huérfano, como tú dices, va a tener probablemente, y espero, una votación mucho mayor o razonable dentro de lo que se espera. No creo que vaya a haber una debacle. Creo que al final, fíjate que los chilenos son mucho más sensatos y razonables que el sentido común, que los refranes, por así decirlo, hablando de este librito bonito que salió de la Academia Chilena de la Lengua, ¿no es cierto? Que el proverbial wisdom, como dicen los anglosajones, es algo que cala mucho más hondo que toda ¿no es cierto?, los discursos altisonantes, y que al final del día yo espero que esa votación logre de alguna manera traernos de vuelta a esta moderación, que es lo que ha caracterizado a nuestro país en los últimos años, pero que hoy día de alguna manera está en riesgo por todo lo que hemos visto estos últimos tiempos, que son luchas de poderes, choques de poderes, motivos muy individualistas, persecuciones de reelecciones, etcétera, que son cosas naturales de la política también, si esto no es nuevo. La política, tú sabes que desde los griegos ha sido así, ¿no es cierto? Por algo condenaron a Sócrates a la cicuta. Oye, Leonidas, ¿y no te ganaste un nanay de la abuela, que debería haberte hecho un nanay por el resultado tan bueno para ir a la encuesta, sino que un raspacachos? Eso pensé yo, pues yo pensé
Iba a decir nanay al ser, porque realmente, pero bueno, nosotros, tú sabes que la encuesta es un reflejo de la realidad, una fotografía, nosotros tenemos protocolos muy claros, la encuesta sale cuando tiene que salir, ni siquiera el director que soy yo conozco los resultados, y siempre lo hemos hecho así, y eso es lo que permite que en el fondo mantenga todavía ese prestigio que tiene. Los datos los hacemos públicos, toda la base de datos se hace pública siempre una semana después de que se lanzan los resultados, y eso queda, es un bien público. Nosotros siempre hemos considerado la encuesta como un bien público. Ese es el gran sentido que tiene. Con esto termino, pero consideré al leer la encuesta como que me vino una cierta tranquilidad. Tengo la sensación que como un insumo de información, la encuesta sin quererlo va a tener un efecto positivo en aquellos que no están apostando suficientemente por la moderación hoy día y que van a ver aquí, si leen bien ciertas señales, que tal vez ayuden a enrumbar un poco y tal vez este incipiente diálogo que está habiendo entre el Congreso y el gobierno sea una de esas señales. Y yo creo que la encuesta CEP algo va a ayudar, aunque en alguna parte de recuperar la racionalidad, Leonidas. Yo estoy de acuerdo, Cristian. Lo que más nos falta, entre tanto pesimismo, negatividad, en esta vorágine de autodestrucción, lo que más nos falta son miradas positivas, republicanas, con sentido de futuro. Yo creo que eso es lo que más requiere y lo que más añora el chileno en estos momentos. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Te quiero agradecer, Leonidas, por tu tiempo, por haber estado conmigo en el jardín. Espero tenerte muy pronto de nuevo para que sigamos paseando y conversando. Bueno, te mando un abrazo muy grande, Leonidas, a ti y a todo tu equipo, y los felicito por el excelente y riguroso trabajo que hacen en el ser muy importante en estos días. Muchas gracias, Cristian, y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Y nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí en el jardín cuando abra la verja de madera que hace que entremos en el mundo de las conversaciones aquí en Pauta. Hasta mañana entonces, queridos y queridas radiovidentes. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín, pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín.